El caso de Meliá es una compañía que cotiza en un proceso lateral en la zona de los 5,20, 5,30 euros, pues ha tenido una zona de soporte, desde ahí parece que quiere reaccionar, de hecho ha intentado romper esa zona en alguna ocasión y bueno, la verdad que sigue en este camino intentando rebotar, por lo tanto podemos mantenernos en el rango lateral mientras no se pierda la zona de los 5 euros. Estamos hablando de Meliá, estamos analizando valores, compañías en este consultorio de Bolsa de Mercado Abierto con Marc Ribes de Black Bear Broker. Vamos a ir, si le parece, Marc, con alguna nota de audio que nos ha dejado alguno de nuestros oyentes. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, mi nombre es José Iglesias, llamo desde Laredo, Cantabria, y quería hacer una pregunta al analista sobre Sabadell por la incertidumbre del gobierno turco. Hoy ha habido una pequeña subida, pero a ver cómo lo ven. Y también por AMD, tengo posiciones en 105 y quería saber a ver si las mantenía o no. Muchísimas gracias y buen programa. Se refiere a, bueno, habla del gobierno turco, ha habido elecciones este último fin de semana, hay que ir a una segunda vuelta en este país. Entiendo que se está refiriendo, Marc, al BBVA, este oyente. Si le parece, echamos un vistazo al gráfico del BBVA. Luego, si puede, miramos también el Sabadell. Pero primero, BBVA, ¿cuáles son los niveles clave ahora mismo en la entidad? ¿Qué cabe esperar de su evolución en bolsa? A ver, yo me referiré igual exactamente en todos los bancos, ¿vale? Los bancos europeos tenemos que aprender la lección de lo que ha pasado en la banca americana, no es por ser catastrofista o alarmista, al contrario, sino es simplemente una cuestión de ser precavido. Los bancos han subido por una expectativa de subida de tipos muy elevada, esa expectativa de tipos no será tan elevada como muchos pensábamos, básicamente porque precisamente esta crisis y las medidas de la Reserva Federal pues han atenuado la inflación. Eso quiere decir que a lo mejor tenemos tipos más o menos como ahora durante un largo periodo de tiempo, pero no mucho más allá. Y eso, por lo tanto, pone un tope en el catalizador principal de la generación de beneficios de los bancos, que tenemos que entender que los últimos 10 años han pasado de tener que pagar por los depósitos de sus clientes depositados en el Banco Central Europeo al menos 0,50%, estar ahora cobrando un 3,75% en positivo. Bien, si los bancos tienen que pagar depósitos, significa que además van a ver minorado este margen. Y la pregunta es, después de lo que hemos visto en Estados Unidos, que es entender que si los bancos tienen una fuga de depósitos hacia las letras del Tesoro, por ejemplo, precisamente en busca de esta rentabilidad que no encuentran en los depósitos, automáticamente los bancos tendrán que vender cartera de deuda y realizar la pérdida de la caída del año pasado. Y esto es un problema, lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? No tiene por qué pasar en Europa, pero es un riesgo. Entonces, si el catalizador tiene un techo máximo y añadimos un riesgo en un sector que antes de esto ya estaba estructuralmente bajista, creo que no tiene mucho sentido encapricharse de los bancos. Ahora, así se puede mantener y es cierto que el riesgo de Turquía ha generado una volatilidad usual en el BBVA. De momento no creo que debería ir mucho más allá y de hecho, si no pierde el 5,74 se puede mantener. Pero no tendría yo una exposición alcista en banca europea, más allá de que podamos mantener si tenemos algo de posición. El caso del Sabadell, el stop estratégico está en 0,60, no tiene ningún sentido hablar de ello, y verlo por debajo de la zona del 0,80 yo creo que sería ya una situación técnica muy, muy, muy complicada, con lo cual si tiene Sabadell con beneficios puede poner un stop por debajo del 0,87 y a ver si puede retomar la tendencia, pero es un sector que nosotros ahora mismo estamos absolutamente al margen. En el caso de AMD, bueno, ahí lo que estamos viendo es un comportamiento muy positivo en todas las compañías del Nasdaq. Nosotros tenemos un 13-14% de nuestra cartera en tecnología, ahora mismo es lo que está tirando, porque el resto del mercado está muy parado, muy lateral. Y AMD pues es un valor que está alcista. Ahí lo que hay que hacer es mantener, entrar ahora es un poco tarde porque está en la parte alta de su canal alcista. ¿Puede acelerar? Sí. Hubiese sido bueno comprar hace 3 semanas, ¿no? Ahora el camino pues puede compensarse con correcciones del 5 o 6%, procesos laterales. Bueno, aún así es un valor fuerte que se puede perfectamente tener en cartera.
Nos ha hablado del DAX y del Nasdaq al principio, en esa escena general. Interesa mucho siempre a nuestros oyentes ver cómo están las cosas aquí en casa. Para el IBEX 35, ¿qué es lo que están vigilando ustedes? ¿Qué niveles en el selectivo español, Marc, que sigue ahí anclado en esa cota de los 9.200 puntos? Bueno, a ver, lo que nos tiene que interesar siempre es el momento actual, ¿no? Y de momento es un movimiento alcista de fuerza. Luego, más allá de eso, ponernos indicadores en el propio índice, pues podríamos hacer una valoración, ¿no?, de las 35 compañías y poner un valor intrínseco de ellas, pero no se suele hacer, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que el mercado está más débil que el mercado europeo por los bancos, de la misma manera que antes estaba más fuerte precisamente por este argumento, por los bancos, ¿no? Bueno, Europa está fuerte, Estados Unidos yo creo que irá a rebufo, especialmente la semana que viene, a lo mejor compañías como Disney, ¿no?, que están un poco retrasadas respecto a Nike o Visa, respecto a lo que estamos viendo en la tecnología, deberían de coger el relieve el relevo, no el relieve, el relevo de lo que estamos viendo en las tecnológicas y acelerar el movimiento alcista. Por lo tanto, esperamos que Europa vaya un poco más lenta y que el IBEX vaya más lenta que Europa respecto a la bolsa americana, con lo cual estamos positivos en el IBEX, claro que sí, pero estamos más positivos en Estados Unidos en estos momentos. Hay un valor que está siendo protagonista de esta semana, es un valor que siempre ha defendido mucho Marc Ribes, es Talgo. En estos últimos días lograba pues el que la propia compañía considera como el contrato más importante de su historia. Sé que es un valor que sigue no solo por técnicos, sino también por fundamentales. Marc, ¿hasta qué punto este hito, nosotros hemos entrevistado aquí en Capital Radio a uno de los responsables de la compañía, hasta qué punto este contrato en Alemania puede suponer el punto de inflexión que la compañía, al menos por lo que respecta a su cotización en bolsa, podía estar esperando? A ver, nosotros pensamos que es la compañía más injustamente valorada por el mercado y que recuerde yo en muchos años, ¿eh? A lo mejor es de las compañías que más infravaloradas he visto. No porque piense que pueda tener un recorrido extraordinario, sino porque es una compañía muy sólida, muy solvente, que está haciendo las cosas bien y que el mercado pues constantemente castiga los riesgos de la compañía. Ya pasó con el Haramain, que era una obra faraónica en Arabia, y el riesgo por aquel entonces era el pedido es tan grande que cualquier incertidumbre que se pueda generar a la hora de que se cobre y se genere la caja se penaliza, porque al final Talgo, cuando fabrica los trenes, vende, ¿no?, factura, ingresa y lo deja en circulante pendiente de cobro, y hasta que no entrega el material rodante no cobra. Entonces, este pedido, sin lugar a dudas, es un hito, porque lógicamente en cuanto a la fabricación es lo más grande que ha hecho en toda la historia, como dice Talgo, pero fíjate que pasamos de 500 millones a 500 que ya tenían en pipeline este año y ahora 1.400 más. Estamos hablando de 4 veces la fabricación actual en el entorno de mercado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hemos visto ahora es sin duda un salto cualitativo que va a hacer crecer mucho la compañía y estoy convencido que en julio, agosto, cuando se entreguen los trenes a Renfe, esos 400 millones de euros, que es prácticamente toda la capitalización bursátil de Talgo, tengan visibilidad de cobro, es decir, que Renfe va a pagar los trenes, eso sí que puede impulsar a la cotización. Pues está injustamente valorada. Y el negocio de mantenimiento, que es el contrato que tienen que firmar a posteriori con Deutsche Bahn, cuando firmen ese contrato que está en negociación, eso también va a ser un contrato muy importante porque estamos ampliando 79 trenes. La flota supone un 60% más de toda la flota que tiene en mantenimiento Talgo. Quiero decir, estamos hablando de cifras muy importantes y lo mejor es que todavía quedan bastantes cosas por llegar, que en la entrevista que habéis hecho hoy, que por cierto he escuchado muy interesante, no se va completando, pero hay muchos contratos como Uzbekistán, como Irio, como Letrain, como Arabia Saudí, que tienen 4 propuestas que pueden hacer que todavía todo esto vaya creciendo en una compañía que no olvidemos que vale 400 millones de euros. Creo que es un hito muy importante y esperemos que cuando entreguen el abril todo esto se resuelva y la acción suba y cotiza ya donde se merece. Pensamos que debería estar como mínimo a los 6-7 euros.
Porque ahora mismo por técnico, ¿cuáles serían los niveles clave, no? Para alguien que siga el valor estrictamente desde este punto de vista, al margen de todo lo demás que nos ha explicado, el potencial que le ve por esos contratos, esa cartera de pedidos que tiene la compañía. Técnicamente no tiene mucho sentido buscar la posición en talgo, ¿no? Porque al final cuando compramos por análisis técnico buscamos momento técnico y el momento técnico se genera con la tendencia, ¿no? Y es un mercado lateral, incluso lateral bajista, de un valor muy apático, con poco volumen. Suele pasar cuando es un valor pequeño del mercado continuo, como Prosegur Cash, por ejemplo. Prosegur me viene en mente, incluso Meliá. Y cuando entra el volumen, luego sí, son capaces de subir mucho más allá, ¿no? Como Fluidra, IDF y otras tantas compañías que a veces nos asombran, ¿no? ¿Cuándo va a pasar eso? Pues no lo sé. ¿Dónde va a llegar? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que técnicamente no tiene mucho sentido. El que quiera invertir en talgo a corto plazo no tiene sentido. Pero el que crea en la compañía y espere catalizadores que impulsen el valor, pues yo creo que los precios son auténticamente ridículos como para no tener talgo en cartera. Cuando técnicamente tenga momento, cotizará por encima de los 6 euros y eso significa pagar un 80% el precio actual. Vamos a continuar con más dudas. Vamos a ir, por ejemplo, con un correo electrónico que nos envía otro de nuestros oyentes, a oyentes@capitalradio.es. Pregunta por A+, por Vonovia en el mercado alemán y también por Bankinter, que las tiene en cartera. ¿Qué nos dice? Pues pide un análisis de A+, de la primera, también de la firma del sector inmobiliario alemán y de Bankinter. Está pensando en vender A+ para comprar Vonovia. Es decir, Vonovia todavía no la tiene. Quiere deshacer posiciones en A+ para entrar en esta compañía alemana, como decimos, del sector inmobiliario, un sector que no atraviesa ahora mismo precisamente por sus mejores momentos y en concreto esta compañía. Y luego hablamos de Bankinter, aunque nos dice que la explicación para los bancos sería similar, ¿no? Pero bueno, le podemos dar niveles concretos de Bankinter. A+, ¿vendería? No porque es un valor ahora mismo que está muy fuerte, es de los valores de hecho más fuertes del mercado y la realidad es que vender fuerza y comprar debilidad, vender A+ y comprar Vonovia no es adecuado. Lo que sí puede hacer, y eso es algo que nos tenemos que acostumbrar a hacer porque en el mercado a través de la mesa nosotros lo vemos en Blackware, tenemos cuentas margen y un operador puede usar el apalancamiento con una cuenta margen. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo, por ejemplo, pongo un stop en A+ en los 7,50, dejo la cotización, si el precio pierde este nivel liquido o puedo poner un stop en los 8, ¿no? Yo dejo correr la tendencia, protejo el riesgo y compro otra posición. Mientras esa posición madura, la posición que tengo en beneficios, pues que siga generando beneficios. Ese apalancamiento sano, plausible que se puede hacer con una cuenta margen es algo muy favorable. ¿Por qué? Pues porque nos permite flexibilidad, no tengo que vender y comprar en el mismo momento, porque al fin y al cabo este negocio es exitoso cuando dejamos correr la tendencia. Si lo que estamos haciendo es vender lo bueno y comprar lo malo, pues al final el resultado va a ser malo. Por lo tanto, no haría la operación más allá de lo que le comento, que está vendiendo fuerza para comprar debilidad. Y luego ya entrando más al detalle, ¿protegería la posición de A+ para comprar Vonovia? Pues no, porque estamos hablando de un valor extremadamente bajista. Vonovia. Niveles clave en Bankinter, que era el otro valor que nos preguntaba este oyente, por el que nos preguntaba. ¿Qué le podemos decir de la entidad? Pues ahora mismo está en su zona de soporte. Está en su zona de soporte, en la zona de los 5 euros. Se aguanta este nivel. Bueno, pues podemos ver la recuperación de la zona del 6,80, 7 euros. Pero ahora mismo está muy débil. Bankinter, de hecho, es de los bancos que más debilidad presenta. De momento mantenemos si no pierde la zona de los 5 euros. Bueno, vamos a continuar con más dudas de oyentes. Hemos analizado estas compañías. Vamos a continuar con más cuestiones. Por ejemplo, 3M. La compañía cotizada en Estados Unidos, el ticker son 3M precisamente. Hay un oyente, Carlos en concreto, que dice que le parece que es una empresa muy buena, pero que últimamente está pasando por varios problemas, demandas, despidos. Quiere saber dónde se podría esperar a este valor para una posible entrada o directamente no lo tocaría.
y luego habrá de otro valor en Estados Unidos que es Coca-Cola, pero primero vamos con 3M. ¿Cómo lo ve? Cuando cae un valor, no hay que esperar nunca un precio, ¿no? Tú puedes conocer muy bien los fundamentales, por ejemplo, y decidir apostar por una compañía en una situación sabiendo que en el corto plazo puede caer más. Pero aquí siempre hay sus pros y sus contras, ¿no? Si esperamos al técnico, pues a lo mejor el cambio de tendencia se sucede un 60-70% más arriba. Pero si compras por fundamentales, pues puede ser que caiga un valor. Nosotros, por ejemplo, seguíamos una carbonera que se llamaba Consol Energy y a $14 estaba barata y la compramos, creo recordar, a 3. Es decir, que a veces pasa y luego se fue a 30. Es decir, que no fue un mal precio, no hubiese sido tampoco una mala decisión comprar a 10, ¿no? Nunca sabes. Me refiero a eso. La cuestión es, ¿Triple M está barata? Y la respuesta es no. Efectivamente es una compañía que es una trampa de valor. Es una compañía que está en una zona de peligro. Y los 97 euros, que es el mínimo del 2020, puede ser interesante para tomar una posición, no, porque la tendencia sigue siendo bajista. Y no sabemos lo que puede pasar. A lo mejor acelera la pérdida de soporte y la vemos en 60, ¿no? Es un valor que no hay que tocar. Cuando el precio cambie su tendencia y técnicamente veamos indicios de que como mínimo la tendencia bajista ha parado, si estuviera barata lo podríamos intentar. Y si no, tendremos que esperar sí o sí a un cambio de tendencia y eso no se ha producido. Por lo tanto, lo mejor ahora mismo es estar al margen de Triple M. ¿Y cómo lo vería en Coca-Cola? Porque es el otro valor por el que nos pregunta este mismo oyente. Dice que lo tiene también en el radar de cara a una posible entrada. ¿Y cuál piensa que puede ser un buen punto? Pues ahora mismo está en una zona de consolidación previo a un proceso de subida libre. Y es un poco lo que decía antes, ¿no? Pienso que el mercado está ahí esperando con muchos valores, la tecnología ya ha subido, sobre todo las grandes Big Tech, por eso la inteligencia artificial, ¿no? Estamos viendo la renovación del interés por la tecnología, lo cual es una buena noticia para el mercado. Y las grandes compañías del Dow Jones, como puede ser Disney o como puede ser Coca-Cola, cada uno con su casuística, están ahí esperando y a lo mejor si se resuelve el pacto de la deuda, del techo fiscal, vaya, el fin de semana, pues podemos ver la semana que viene la ruptura del Dow Jones y del S&P 500, que es lo que aparentemente parece darnos a pensar el mercado con su comportamiento estos días, ¿no? Y Coca-Cola sin duda es un valor que si rompe la zona actual del 65, pues nos puede dar un tramo alcista renovado después de un largo proceso de consolidación y un patrón que apunta a continuación de la subida, ¿no? Con lo cual sí es un valor que se puede comprar a los precios actuales con stop por debajo de la zona de los $58. Hay un valor por el que nos están preguntando varios oyentes. Marc es una compañía española, es la tecnológica Indra, y lo cierto es que está el valor en el punto de mira porque hay muchas quinielas, lo han publicado los medios en estas últimas horas, sobre cuál puede ser el próximo consejero delegado. Se apunta a José Vicente de los Mozos para ocupar este puesto. Sería un poco el preferido, es el actual presidente de IFEMA y ha sido conocido sobre todo por su trayectoria profesional en los últimos años como directivo de Renault. Tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero enseguida estamos de vuelta y si le parece, en la segunda parte del consultorio arrancamos precisamente por este punto con este nombre, con el de la tecnológica española Indra. Enseguida continuamos en Mercado Abierto.